En la cena de Navidad, mi hijo millonario preguntó, ¿te gusta el coche que te regalé? Yo respondí, ¿qué coche? El rostro de mi mentirosa nuera se puso más blanco que la nieve fresca. Luego, esa actriz fingió un dramático desmayo allí mismo en la mesa. Simplemente no esperaba que yo descubriera todo. El vino tinto se derramó sobre el suelo de madera como sangre cuando Sofía Vega Alonso soltó su copa y se desplomó teatralmente en su silla. Su mano se aferró al pecho mientras sus ojos revoloteaban como los de una mala actriz en una telenovela barata. «Está fingiendo», dije inmediatamente, sin moverme de mi asiento. «Mamá, ella no haría eso», respondió Diego, levantándose de un salto para ayudarla. Su silla raspó contra el suelo de la lujosa villa valenciana que mi hijo había comprado después de vender su empresa de software por millones. «Necesitamos llevarla al hospital», insistió. Por supuesto, los acompañé. Alguien tenía que presenciar esta actuación. Y después de 30 años criando a Diego sola, había desarrollado un sexto sentido para detectar mentiras. El trayecto al hospital fue tenso. Diego seguía mirando a Sofía por el retrovisor mientras ella mantenía su acto de apenas consciente. Me senté en el asiento del copiloto, observando esta farsa desarrollarse y sintiendo crecer mi sospecha con cada gemido falso. En el hospital, Sofía yacía en la camilla con sus ojos agitándose dramáticamente. Las enfermeras se movían a su alrededor verificando sus signos vitales mientras ella interpretaba su papel a la perfección. Cuando finalmente recuperó la conciencia, después de 20 minutos de teatro médico, lanzó su preparada historia entre sollozos. «Cariño, lo siento tanto», gimoteó hacia Diego, alcanzando su mano con dedos temblorosos. «Choqué el coche que debía ser entregado a tu madre. No te lo dije porque no quería estresarte. Acabas de regresar de ese viaje de negocios ayer y ya estabas tan cansado». «Espera, ¿qué coche?», pregunté. Fue entonces cuando todo encajó como piezas de un rompecabezas formando una imagen muy fea. Déjenme explicar lo que realmente está pasando, porque esta historia es más retorcida que una fábrica de pretzels teniendo un mal día. Mi hijo Diego tiene 30 años y vale unos 8 millones de euros. Construyó una empresa de software desde cero. El mismo chico que crié trabajando en 3 empleos cuando su padre nos abandonó hace 27 años. Diego tenía solo 3 años cuando Manuel se marchó, dejando facturas sin pagar esparcidas por todas partes como confeti después de la peor fiesta del mundo. Yo trabajaba en un restaurante de tapas, La Madrileña, desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Limpiaba oficinas de 3 a 9:00 p.m. y reponía estanterías en el supermercado los fines de semana. Algunas noches me quedaba dormida en la mesa de la cocina, todavía con mi uniforme y los deberes de Diego extendidos frente a mí. Pero lo conseguimos. Diego era brillante incluso de niño, siempre jugando con ordenadores y hablando de algoritmos que yo no entendía. Pero aquí es donde se pone interesante. Hace 3 años, la venta del software de Diego a Microsoft apareció en los periódicos de Madrid. Una historia edificante sobre un chico local que triunfó. El artículo incluía su foto y mencionaba el valor de su empresa. De repente, después de 27 años de completo silencio, adivinen quién aparece queriendo reconectar con su exitoso hijo. Así es, el querido papá Manuel, con un timing perfecto y bolsillos vacíos. Diego estaba tan hambriento de un padre que recibió a Manuel con los brazos abiertos. Entendí por qué. Cada niño quiere creer que su padre ausente se fue por razones nobles, no porque fuera un irresponsable que no podía manejar la responsabilidad. 6 meses después del milagroso regreso de Manuel, presentó a Diego a Sofía, una dulce joven que parecía perfecta para mi hijo. Era encantadora, atenta, y decía todas las cosas correctas sobre querer una familia. Salieron durante 1 año, se casaron en una pequeña ceremonia, y Diego se mudó a otra ciudad con su nueva esposa. Finalmente estaba viviendo su sueño de tener una familia completa: padre, esposa, el paquete completo. Excepto que Diego me había comprado un coche la semana pasada como regalo anticipado de Navidad, ya que él estaría viajando por negocios a Barcelona. Le pidió a Sofía que lo entregara cuando ella me visitara mientras él estaba fuera. Diego regresó ayer, y esta era la primera oportunidad que había tenido para preguntarme sobre el coche. El problema: Sofía nunca entregó ningún coche y ahora está mintiendo sobre haberlo chocado.
La venta de la empresa de Diego había sido la culminación de años de trabajo duro, noches sin dormir y una brillantez que siempre supe que tenía. DigiSoluciones Rodríguez había revolucionado el procesamiento de pagos para pequeñas empresas en toda España, y Microsoft no había dudado en ofrecer 8 millones de euros por la tecnología. El artículo en El País había sido extenso, con una foto de Diego sonriendo frente a las oficinas de Microsoft en Madrid. De la humilde lavapiés a magnate tecnológico, la inspiradora historia de Diego Rodríguez, decía el titular. El artículo detallaba cómo este joven criado por una madre soltera había creado un imperio tecnológico desde su pequeño apartamento. Apenas una semana después de la publicación del artículo, recibí una llamada que me dejó sin palabras. Isabel, soy yo, Manuel. 27 años de silencio, y ahora su voz sonaba en mi teléfono como si hubiéramos hablado ayer. No sabía si reír, llorar o gritar. ¿Qué quieres? Fue todo lo que pude decir. He visto a nuestro Diego en el periódico. Estoy muy orgulloso. Quiero reconectar con él. Isabel, han pasado muchos años. 27 años, Manuel. 27 años sin una llamada, sin una tarjeta de cumpleaños, sin un euro para ayudar a criar a tu hijo. Lo sé, y lo siento. Era joven. Estaba asustado. No sabía cómo ser padre. Pero he cambiado, Isabel. He madurado. Solo quiero conocer a mi hijo. No le creí ni por un segundo. Manuel Rodríguez Pérez siempre había sido un oportunista, un hombre que aparecía cuando había algo que ganar y desaparecía cuando había trabajo por hacer. Pero no era mi decisión. Diego era un adulto, y tenía derecho a conocer a su padre si eso era lo que quería. Hablaré con Diego. La decisión es suya. Cuando le conté a Diego sobre la llamada de su padre, vi algo en sus ojos que no había visto en años. Esperanza. Ese pequeño niño que solía sentarse junto a la ventana en su cumpleaños, esperando a un padre que nunca llegaba, seguía allí dentro del hombre exitoso. ¿Crees que debería verlo, mamá?, me preguntó, su voz mezclando escepticismo y anhelo. Creo que debes hacer lo que sientas que es correcto para ti, hijo. Pero ten cuidado, las personas rara vez cambian tan drásticamente. Diego se reunió con Manuel en un café del centro de Madrid la semana siguiente. Regresó radiante, como si hubiera encontrado una pieza perdida de sí mismo. Es increíble. Mamá ha vivido una vida tan interesante. Estuvo en América del Sur durante años, intentando establecer negocios. Tuvo mala suerte, pero nunca dejó de intentarlo. Dice que siempre pensó en mí, pero se sentía demasiado avergonzado por sus fracasos para contactarme. Cada palabra sonaba ensayada, como si Manuel hubiera practicado este discurso durante años, esperando el momento perfecto para usarlo. Pero ¿quién era yo para arruinar la felicidad de mi hijo? Diego siempre había anhelado una relación con su padre, y ahora la tenía. Solo podía esperar que Manuel fuera sincero esta vez. Durante los meses siguientes, Manuel se convirtió en una presencia constante en la vida de Diego. Cenas familiares, consejos de negocios, historias sobre sus supuestas aventuras en Sudamérica. Diego absorbía todo, hambriento de la aprobación paterna que nunca había tenido. Entonces, en una de estas cenas, Manuel apareció con Sofía. Diego, quiero presentarte a alguien especial. Esta es Sofía Vega, la hija de un viejo amigo mío de Valencia. Acaba de mudarse a Madrid para trabajar en finanzas. Sofía era impresionante. No podía negarlo. 30 años, cabello negro brillante, ojos grandes y oscuros, y una sonrisa que iluminaba la habitación. Era educada, culta, y parecía fascinada con cada palabra que Diego decía. Tu padre me ha hablado mucho de ti, dijo con una voz suave que combinaba dulzura con inteligencia. Tu historia es inspiradora. Diego, construir una empresa desde cero, venderla por millones. Eres exactamente el tipo de emprendedor que admiro. Vi cómo mi hijo caía bajo su hechizo, sus ojos nunca apartándose de ella durante toda la cena. Manuel observaba la escena con una sonrisa satisfecha que me provocó un escalofrío en la espalda. Un año después, Diego y Sofía se casaron en una pequeña pero elegante ceremonia en una viña cerca de Valencia. Compraron una villa lujosa en el Vedat de Torrent, una zona exclusiva de Valencia,
y me invitaron a visitarlos frecuentemente. Pero algo había cambiado. Cada vez que iba, sentía como si fuera una intrusa en lugar de familia. Isabel, ¿has pensado en mudarte a una residencia para personas mayores? Me preguntó Manuel un día, mientras Diego estaba ocupado en una llamada de negocios. A tu edad, vivir sola debe ser difícil. Tengo 55 años, Manuel, no 85, y me va perfectamente bien en mi apartamento en Madrid. Sofía apareció con té, sonriendo dulcemente. Solo nos preocupamos por ti. Isabel, queremos asegurarnos de que estés bien cuidada. Sus palabras eran amables, pero había algo en sus ojos que no coincidía, una frialdad calculadora que aparecía cuando creía que nadie estaba mirando. Y así comenzó el lento proceso de apartarme de la vida de Diego. Llamadas que no eran devueltas, visitas canceladas en el último minuto, comentarios sutiles sobre cómo yo no entendía el mundo de los negocios modernos o cómo mis viejas formas de pensar estaban desactualizadas. Mi hijo, que una vez me llamaba todos los días para contarme sobre sus proyectos, ahora apenas hablaba conmigo una vez a la semana, y siempre con Sofía o Manuel cerca, monitoreando la conversación. Pero no iba a rendirme tan fácilmente, no después de todo lo que había sacrificado para criar a Diego. No después de 3 décadas siendo su única familia verdadera. La boda de Diego y Sofía fue un asunto elegante pero íntimo en una bodega histórica a las afueras de Valencia. El lugar, rodeado de viñedos centenarios y olivos, costaba más de lo que yo había ganado en un año entero de trabajo, pero Diego insistió en que quería lo mejor para su día perfecto. Durante la ceremonia, observé a Manuel sentado en la primera fila, vistiendo un traje italiano que probablemente costaba miles de euros. ¿De dónde sacaba el dinero un hombre que, según su propia historia, había sufrido mala suerte en los negocios durante décadas? Junto a él estaban los supuestos padres de Sofía, la señora y el señor Vega, que parecían incómodos y fuera de lugar en este entorno lujoso. En la recepción, intenté hablar con ellos, curiosa por conocer más sobre la familia de mi nueva nuera. Sofía es nuestra única hija, dijo la señora Vega, una mujer menuda con ojos nerviosos que nunca se encontraban directamente con los míos. Siempre fue muy ambiciosa, incluso de pequeña. ¿Y cómo conocieron a Manuel?, pregunté casualmente, sirviéndome una copa de cava. El señor Vega tosió incómodamente. Oh, es una vieja amistad. De los negocios. ¡Qué curioso! Manuel nunca mencionó haber tenido negocios en Valencia. Fue hace muchos años, respondió rápidamente, mirando alrededor como buscando una salida. Ah, creo que nos llaman para las fotos. Se alejaron apresuradamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Durante el baile, vi a Manuel y Sofía intercambiando miradas cuando creían que nadie estaba observando. No eran las miradas típicas entre un suegro y una nuera, sino algo más íntimo, como si compartieran un secreto. Cuando mencioné mis preocupaciones a Diego semanas después, él se rió. «Mamá, estás viendo fantasmas donde no los hay. Sofía adora a papá porque él nos presentó. Es natural que tengan una buena relación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Manuel apareció justo después de que te volvieras millonario? ¿Por qué nunca antes mostró interés en conocerte?» La expresión de Diego se endureció. La gente cambia, mamá. Papá cometió errores, pero está intentando enmendarlos. ¿Por qué no puedes darle una oportunidad? Porque conozco a Manuel mejor que tú. Diego, lo conocí cuando tenía tu edad, y ya entonces era un manipulador y un mentiroso. Han pasado casi 3 décadas, mamá. Las personas maduran. Además, si no fuera por él, nunca habría conocido a Sofía. Ella ha sido lo mejor que me ha pasado. Y así fue como la conversación terminó cada vez que intentaba expresar mis preocupaciones. Diego estaba completamente cegado por el amor a su nueva esposa y la relación recién descubierta con su padre. Después de la boda, Diego y Sofía se mudaron a una lujosa villa en el Vedad de Torrent, una de las zonas más exclusivas de Valencia. La propiedad, valorada en más de 2 millones de euros, contaba con 5 dormitorios, piscina, jardines extensos y vistas al Mediterráneo. «Deberías venir a vivir con nosotros, mamá», me ofreció Diego cuando me mostró la casa por primera vez. «Hay mucho espacio.
antes de que pudiera responder. Sofía intervino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cariño, recuerda que tu madre valora su independencia. Además, Madrid ha sido su hogar durante décadas. No querríamos arrancarla de su comunidad, ¿verdad, Isabel? Exactamente, respondí, observando cómo manejaba la situación. Prefiero mi pequeño apartamento en Lavapiés. ¿Ves, tu madre está perfectamente feliz donde está?, concluyó Sofía, tomando el brazo de Diego posesivamente. Durante los meses siguientes, noté cambios sutiles en Diego. Mi hijo, que siempre había sido abierto sobre sus proyectos y finanzas conmigo, ahora evitaba estos temas. Cuando preguntaba por su empresa o sus inversiones, cambiaba de tema o decía que Sofía se encarga de todo eso ahora. Sofía había tomado el control total de las finanzas familiares, argumentando que su experiencia en el sector bancario la hacía más adecuada para manejar la considerable fortuna de Diego. Diego es brillante con la tecnología, pero los números lo aburren, explicó durante una cena, acariciando la mano de mi hijo como si fuera un niño. Yo me encargo de los detalles aburridos para que él pueda concentrarse en lo que ama. Diego asentía con entusiasmo. Sofía es increíble con las finanzas. Ha reorganizado todas nuestras inversiones y dice que podríamos duplicar nuestro patrimonio en 5 años. ¿Qué tipo de inversiones?, pregunté. Oh, cosas complicadas, respondió Diego vagamente. Fondos, propiedades, algunas startups. Sofía me explica todo, pero honestamente, confío en su criterio. Manuel, que se había mudado convenientemente a una casa cercana a la de ellos, aparecía frecuentemente con oportunidades de inversión exclusivas que requería que Diego actuara rápidamente. Este desarrollo inmobiliario en Marbella va a dispararse en valor, decía con entusiasmo durante el desayuno. Pero necesitan inversores ahora. Es una oportunidad única. Hijo, ¿cuánto necesitas?, preguntaba Diego, ya sacando su teléfono para hacer la transferencia. Unos 50.000 euros para empezar. Te prometo que verás el triple de retorno en menos de un año, sin hacer preguntas, sin solicitar documentación, sin consultar con asesores independientes. Diego transfería el dinero a cuentas que Manuel designaba. Y Sofía, supuestamente la experta financiera, nunca objetaba estas transacciones. Una tarde, mientras Sofía y Diego estaban en el jardín, vi a Manuel deslizando algunos documentos en el cajón del escritorio de Diego. Cuando se fue, no pude resistir la tentación de echar un vistazo. Eran extractos bancarios que mostraban transferencias regulares desde las cuentas de Diego a diversas empresas con nombres vagamente corporativos, Inversiones Globales CSL, Desarrollos Mediterráneos, Consultores Financieros Internacionales. Todas sumaban decenas de miles de euros mensualmente. Cuando intenté buscar estas empresas en Internet, descubrí que apenas tenían presencia online. Las pocas que tenían sitios web parecían plantillas genéricas con información vaga y sin dirección física o nombres de directivos. Estaba empezando a formar una imagen muy perturbadora cuando escuché pasos acercándose. Rápidamente devolví los papeles al cajón y fingí estar admirando las fotos familiares en el escritorio. Sofía entró, su sonrisa congelándose momentáneamente al verme cerca del escritorio de Diego. Isabel, no te había visto entrar. ¿Buscabas algo? Solo admiraba las fotos, respondí, señalando un marco con una imagen de Diego de niño. Este fue su primer día de escuela. Estaba tan orgulloso con su nueva mochila. Sofía asintió, pero sus ojos escanearon rápidamente el escritorio, comprobando si algo estaba fuera de lugar. Diego está muy ocupado estos días, comenté casualmente. Tantas nuevas inversiones y proyectos. Sí, es un hombre muy solicitado, respondió ella, colocándose estratégicamente entre el escritorio y yo. Afortunadamente yo puedo aligerar su carga manejando todos los detalles financieros. Diego odia la paperwork. Siempre fue así, incluso de niño. Tenía que perseguirlo para que hiciera su tarea de matemáticas. Sonreí, recordando. Aunque es curioso, para alguien que construyó una empresa tecnológica financiera, esperaría que tuviera más interés en sus propias finanzas.
Los ojos de Sofía se endurecieron por un instante antes de que su máscara de amabilidad volviera a caer en su lugar. Los genios suelen ser así. ¿No crees brillantes en sus campos pero desinteresados en lo mundano? Es por eso que hacemos tan buen equipo. Él tiene las ideas, yo manejo los detalles. En ese momento, entendí claramente que Sofía me veía como una amenaza, y tenía razón en temerme, porque si mis sospechas eran correctas, ella y Manuel estaban orquestando un elaborado plan para vaciar las cuentas de mi hijo. El mes de diciembre llegó con un frío inusual para Valencia, pero el ambiente en la villa era cálido mientras decorábamos para la Navidad. Diego siempre había amado estas fechas, y aun siendo un exitoso empresario, seguía comportándose como un niño entusiasmado con las luces y los adornos. Este año tendremos la mejor Navidad de todas, anunció mientras colgábamos guirnaldas en el salón principal. Toda la familia reunida por primera vez. Por toda la familia, se refería a la inclusión de Manuel, quien convenientemente había programado su regreso a la vida de Diego justo a tiempo para disfrutar de los frutos del éxito de su hijo. Una tarde, mientras Sofía estaba en el spa y Manuel supuestamente revisando oportunidades de inversión, Diego me llevó al garaje de la villa. «Tengo que mostrarte algo, mamá», dijo con una sonrisa traviesa que me recordó al niño que solía esconder pequeñas sorpresas para mí en los días difíciles. El garaje ya albergaba 3 vehículos de lujo: el Audi de Diego, el BMW de Sofía y un Mercedes que Manuel usaba prestado de Diego, pero había espacio para uno más. «He estado pensando», comenzó Diego, pasando su brazo por mis hombros. «Siempre te has sacrificado por mí. Trabajaste en 3 empleos para que yo pudiera estudiar. Nunca te compraste nada para ti misma porque todo iba para mis necesidades». «Era mi deber como madre, hijo», respondí, sintiendo una oleada de emoción al recordar esos años difíciles pero significativos. No, era más que deber, era amor, puro y desinteresado. Y ahora que puedo, quiero devolverte algo de lo que me has dado. Diego sacó su teléfono y me mostró la imagen de un elegante Mercedes clase C en un tono plateado brillante. «Es tuyo, mamá. Ya lo he comprado. Estará aquí la próxima semana». «Diego, no puedo aceptar algo así. Es demasiado». «Nada es demasiado para ti», insistió. «Además, ese viejo Seat que conduces tiene más de 15 años. Me preocupa que te deje tirada en alguna carretera solitaria. Pero un Mercedes, un coche seguro, confiable y cómodo. Lo mereces, mamá». No pude contener las lágrimas. A pesar de la riqueza y el éxito, Diego seguía siendo ese niño considerado que había criado. «Tengo que viajar a Barcelona la próxima semana para una conferencia tecnológica», continuó. «Sofía se quedará aquí y recibirá el coche. Ya le he pedido que te lo entregue personalmente. Quiero que sea tu regalo de Navidad anticipado». Esa noche, escuché una conversación acalorada entre Sofía y Manuel en la terraza. Me acerqué silenciosamente a la puerta del jardín, manteniendo las luces apagadas para no ser vista. «Demasiado ostentoso», decía Sofía con evidente irritación. «Un Mercedes para ella, mi propio padre conduce un Fiat, por el amor de Dios». «Cálmate». La voz de Manuel sonaba controlada, calculadora. «Es solo un coche. Lo importante es mantener a Diego contento y confiado. Pero está gastando dinero en ella cuando podríamos». «Sofía», la interrumpió Manuel con un tono que nunca le había escuchado usar con ella antes, autoritario y frío. «No pierdas de vista el objetivo principal. Unos miles en un coche no son nada comparado con lo que está en juego. Además», añadió con una risita que me heló la sangre, «no es como si ella realmente fuera a recibir ese coche, ¿verdad?». Su risa compartida me confirmó lo que ya sospechaba. No tenían intención de entregarme el regalo de Diego. La semana siguiente, Diego partió hacia Barcelona, y yo esperé la llamada de Sofía anunciando la llegada del coche. Nunca llegó. Después de 3 días, la llamé. «Oh, Isabel, lo siento tanto». Su voz sonaba afligida, pero algo en su tono no encajaba. «El concesionario tuvo un problema con el pedido. Dicen que habrá un retraso. No quería preocupar a Diego durante su conferencia». «Entiendo», respondí, fingiendo creerle. «Estas cosas pasan. Te llamaré en cuanto tenga noticias», prometió. Pero en lugar de esperar, decidí hacer mi propia investigación.
Encontré la tarjeta de visita que Diego había dejado sobre la mesa con los detalles del concesionario Mercedes de Valencia. Al día siguiente, tomé el tren desde Madrid y me presenté allí directamente. Buenos días. Saludé al vendedor, un hombre joven y elegante con una placa que lo identificaba como Carlos Mendoza. Mi hijo, Diego Rodríguez, compró un Mercedes clase C plateado la semana pasada. Soy Isabel Martínez, la destinataria del vehículo. Carlos sonrió ampliamente, reconociendo el nombre inmediatamente. Señora Martínez, por supuesto. El regalo del señor Rodríguez. Un gesto muy generoso. El coche fue entregado hace 3 días, tal como estaba programado. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Entregado a quién exactamente? A su nuera, la señora Rodríguez, Sofía Vega de Rodríguez. Firmó todos los documentos de recepción. Parecía muy entusiasmada. Entiendo, dije, manteniendo la compostura. ¿Y mencionó ella algún problema con el pedido o el vehículo? Carlos pareció confundido. Problema no, en absoluto. De hecho, estaba encantada. Tomó fotos con el coche. Dijo que quería documentar el momento. Mi mente trabajaba a toda velocidad procesando esta información. Señor Mendoza, ¿recuerda si la señora Rodríguez hizo alguna pregunta inusual durante la entrega? Carlos reflexionó un momento y luego asintió. Ahora que lo menciona, sí preguntó sobre el valor de reventa y cuán rápidamente se podría transferir la propiedad. Recuerdo pensar que era extraño, ya que la mayoría de las personas no preguntan sobre vender un coche que acaban de recibir. Pero supuse que quizás era del tipo previsor. Valor de reventa, repetí, sintiendo que confirmaba mis peores sospechas. Sí, y también hizo algún comentario sobre cómo esto iba a resolver algunos problemas financieros. Recuerdo pensar que era curioso. La mayoría de la gente compra coches para crear problemas financieros, no para resolverlos. Rió Carlos. Agradecí a Carlos por su tiempo y salí del concesionario con la certeza de que Sofía había vendido el coche que Diego me había regalado. Probablemente el dinero ya estaba en alguna de esas misteriosas cuentas que ella y Manuel manejaban. De regreso a Madrid, pasé la tarde investigando informes de accidentes y reclamaciones de seguros en línea. Como esperaba, no había registro de ningún accidente involucrando un Mercedes clase C plateado en las últimas semanas. El día de Nochebuena, toda la familia se reunió en la villa valenciana de Diego. Manuel había llegado temprano, presumiendo un nuevo reloj Rolex que un cliente agradecido le había regalado. Sofía estuvo ocupada toda la tarde en la cocina, aunque la mayoría de la comida había sido preparada por un servicio de catering. Durante la cena, cuando todos estábamos sentados alrededor de la mesa decorada con velas y acebo, Diego levantó su copa para un brindis. Por la familia, dijo, mirando con adoración a Sofía y luego a Manuel, antes de finalmente dirigir su mirada hacia mí. Por estar todos juntos en estas fechas tan especiales. Después de que los platos del plato principal fueron retirados y mientras esperábamos el postre, Diego se volvió hacia mí con una sonrisa expectante. Y bien, mamá, ¿qué te parece el coche? Sé que es extravagante, pero quería que tuvieras algo especial. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Vi cómo la sonrisa de Sofía se congelaba y su rostro palidecía visiblemente. ¿Qué coche?, pregunté, fingiendo confusión. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Sofía súbitamente se llevó la mano al pecho, sus ojos revolotearon y se desplomó en su silla como una actriz de telenovela en su gran escena dramática. La copa de vino en su mano cayó al suelo, derramando líquido rojo que se extendió por la madera como sangre derramada. Está fingiendo, dije inmediatamente, sin moverme de mi asiento. Mamá, ella no haría eso, respondió Diego, ya levantándose de un salto para ayudarla. Necesitamos llevarla al hospital, insistió mi hijo, completamente engañado por la actuación de su esposa, mientras nos apresurábamos hacia el hospital en el Audi de Diego, con Sofía semiconsciente en el asiento trasero. Sabía que estaba presenciando apenas el comienzo de un elaborado plan que había estado en marcha desde mucho antes de que Manuel reapareciera en nuestras vidas. Lo que no sabían Manuel y Sofía era que yo había criado a Diego sola durante 30 años, luchando contra todo tipo de adversidades. Si pensaban que iba a quedarme de brazos cruzados mientras estafaban a mi hijo,
Estaban gravemente equivocados. El juego apenas comenzaba. Y yo tenía más experiencia en sobrevivir de lo que ellos jamás imaginarían. El hospital de Valencia estaba concurrido esa noche, pero para mí, solo existían 3 personas: mi hijo Diego, con su preocupación genuina; Sofía, con su actuación digna de un Goya; y yo, la única que veía la verdad detrás de esta farsa. ¿Qué ha pasado exactamente?, preguntó el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con gafas y expresión escéptica mientras revisaba los signos vitales de Sofía. Se desmayó durante la cena, explicó Diego, sosteniendo la mano de su esposa como si fuera de porcelana fina. De repente se puso pálida y colapsó. ¿Algún síntoma previo? Mareos, náuseas, dolor en el pecho, continuó el médico. Antes de que Diego pudiera responder, Sofía abrió los ojos débilmente, interpretando perfectamente el papel de víctima vulnerable. Me he sentido estresada últimamente, murmuró con voz frágil. Ha sido un periodo difícil. El doctor Ramírez ordenó algunos análisis de sangre y un electrocardiograma. Todos normales, como yo sabía que serían. Después de 2 horas de teatro médico, nos dieron el alta con una receta para vitaminas y el consejo de reducir el estrés. En el coche de regreso, Sofía esperó al momento perfecto para lanzar su historia elaborada. Diego, hay algo que debo confesarte, comenzó, con lágrimas perfectamente cronometradas deslizándose por sus mejillas. Lo del coche de tu madre. No quería decírtelo así. ¿Qué pasa con el coche de...? Preguntó Diego, dividiendo su atención entre el tráfico y su afligida esposa. Tuve un accidente hace 3 días, sollozó Sofía. Estaba lloviendo, las calles estaban resbaladizas, y un conductor se saltó un semáforo cerca de la casa de tu madre. Chocó contra mí y luego huyó. Dios mío, ¿estás bien? ¿Por qué no me lo dijiste?, exclamó Diego, completamente engañado. No quería preocuparte durante tu conferencia. Estabas tan ocupado con esas reuniones importantes, respondió ella, manipulando magistralmente la culpabilidad de mi hijo. El mecánico dijo que el chasis estaba doblado y costaría más repararlo que lo que vale el coche, continuó Sofía. Tuve que venderlo por piezas solo para cubrir los gastos de la grúa. Vi cómo Diego absorbía cada palabra de esta historia fabricada, y cómo la preocupación y la culpa se reflejaban en su rostro. En su mente, estaba conectando puntos imaginarios: el coche accidentado, el estrés de Sofía, su desmayo. Todo encajaba perfectamente en la narrativa que ella había construido. No te preocupes, mamá, dijo Diego, mirando alternativamente entre su esposa y yo con ojos sinceros. Te conseguiré otro coche, uno mejor. Lo importante es que Sofía está bien. Me mordí la lengua. Mi brillante hijo había construido un imperio tecnológico desde cero. Pero cuando se trataba de leer a las personas, tenía la inteligencia emocional de un cachorro Golden Retriever confiado y completamente ajeno a los trucos obvios. Esa noche, mientras Diego cuidaba de su traumatizada esposa y yo interpretaba el papel de la comprensiva suegra, tomé una decisión. Si mi nuera pensaba que podía estafar a mi hijo, había elegido a la familia equivocada para meterse. Al fin y al cabo, había pasado 30 años protegiendo a Diego del mundo. No iba a detenerme ahora, especialmente cuando la amenaza dormía en su cama y tenía acceso a sus cuentas bancarias. El juego había comenzado. A la mañana siguiente, mientras Diego estaba en la oficina ganando dinero y Sofía probablemente ensayando su próxima actuación, decidí verificar su historia. 30 años de maternidad en solitario me habían enseñado que cuando algo no cuadra, es mejor empezar a hacer cuentas por uno mismo. Y la historia de Sofía tenía más agujeros que el queso Gruyère. Me serví una taza de café fuerte, me senté en la mesa de mi cocina con mis gafas de lectura y tomé el teléfono. Era hora de canalizar a mi detective interior. Mercedes Valencia, le atiende Carlos Mendoza. Buenos días, señor Mendoza. Soy Isabel Martínez, de nuevo. Quisiera hacerle algunas preguntas adicionales sobre la entrega del Mercedes Clase C. Por supuesto, señora Martínez. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nuera mencionó que hubo un accidente con el vehículo. Le comentó algo al respecto cuando recogió el coche. Hubo una pausa, seguida de una evidente confusión en la voz de Carlos. Accidente no, en absoluto. De hecho, cuando le entregué las llaves, parecía muy emocionada por conducirlo.
Incluso me preguntó sobre los mejores lugares para hacer fotografías con el coche. Y no mencionó nada sobre condiciones peligrosas en la carretera o preocupaciones sobre el clima. Todo lo contrario, señora Martínez. Comentó que era un día perfecto para estrenar un coche nuevo. El cielo estaba despejado, sin una nube. Esta confirmación solo reforzó mis sospechas. Sofía había mentido sobre todo el accidente, la lluvia, el conductor que se dio a la fuga. Toda la historia era una fabricación elaborada para encubrir el hecho de que había vendido mi regalo. Una última pregunta, señor Mendoza. ¿Sabe si mi nuera completó algún papeleo adicional ese día? Algo relacionado con la transferencia de propiedad. Quizás. Carlos dudó un momento, como si estuviera evaluando qué información podía compartir. No puedo entrar en detalles específicos sin autorización, señora Martínez, pero sí solicitó información sobre el proceso de transferencia de propiedad. Mencionó algo sobre reorganizar algunos activos familiares. Reorganizar activos familiares, una forma elegante de decir convertir tu regalo en efectivo lo más rápido posible. Muchas gracias por su ayuda. Señor Mendoza, ha sido muy esclarecedor. Después de colgar, pasé el resto de la mañana investigando informes de accidentes y reclamaciones de seguros en línea, buscando cualquier registro del supuesto accidente. Como esperaba, no encontré nada ni informes policiales, ni reclamaciones de seguros, ni registro alguno de un accidente que involucrara un Mercedes clase C plateado en las últimas 2 semanas. Cuando Diego vino a casa para almorzar, intenté un enfoque cuidadoso, lo que para mí significaba no llamar inmediatamente ladrona mentirosa a su esposa. Cariño, quizás deberíamos ayudar a Sofía a reportar el accidente al seguro, sugerí mientras él se preparaba un sándwich. Podría recuperar algo de dinero, incluso si el otro conductor no estaba asegurado. Ella ya se encargó de todo eso, mamá. Diego apenas levantó la vista mientras untaba mostaza en su pan. Dijo que el otro conductor no tenía seguro y se fue antes de que llegara la policía. Sin testigos tampoco. Una de esas situaciones de atropello y fuga que se oyen. Qué conveniente. Un accidente fantasma con un conductor fantasma y sin testigos. ¿Y el informe policial? Pregunté, intentando mantener mi voz neutral. Mamá. Su voz llevaba ese tono de advertencia que recordaba de sus años adolescentes, el mismo que usaba cuando cuestionaba si realmente había hecho sus deberes. Sofía quedó traumatizada por toda la experiencia. Probablemente olvidó algunos detalles o los mezcló. ¿Puedes darle un respiro? Claro, le daría un respiro. Justo después de que me devolviera mi coche y mi tranquilidad, esa tarde decidí visitar varios concesionarios de coches usados en Valencia. Si Sofía había vendido el Mercedes rápidamente, era probable que siguiera en algún lote de autos cercano. En el tercer concesionario, Autos Premium Mediterráneo, encontré lo que buscaba. Allí estaba, reluciente bajo el sol valenciano, un Mercedes clase C plateado, exactamente como el que Diego había comprado para mí. Apenas tenía 15 kilómetros en el cuentakilómetros. Es una verdadera ganga, me dijo el vendedor. Un hombre llamado Javier con una sonrisa demasiado brillante. Apenas usado, prácticamente nuevo. El propietario anterior lo vendió porque decidió que prefería un modelo diferente. ¿Cuándo lo adquirieron? Pregunté casualmente. Hace solo 3 días. Estas oportunidades no duran mucho. Debe haber sido una decisión muy rápida por parte del propietario anterior, comenté. Vender un coche apenas lo compras. Javier se encogió de hombros. A veces la gente compra por impulso y luego cambia de opinión, o necesitan el efectivo rápidamente. No hacemos muchas preguntas cuando nos ofrecen un vehículo de esta calidad a buen precio. ¿Recuerda quién lo vendió? Una mujer joven, quizás morena, elegante. El vendedor me miró con suspicacia. No puedo revelar información de clientes. Señora, política de la empresa. Por supuesto, sonreí. Solo curiosidad. Estoy buscando un coche similar para mi hija. Antes de irme, tomé discretamente una fotografía del vehículo y del precio de venta 45.000 euros. Aproximadamente 10.000 menos que su valor de mercado. Sofía había sacrificado valor por velocidad, queriendo convertir el coche en efectivo lo más rápido posible. Ahora tenía la primera pieza sólida de evidencia: el coche existía. No había sufrido ningún accidente.
y Sofía lo había vendido por debajo de su valor para obtener efectivo rápidamente. El siguiente paso era entender mejor la relación entre Sofía y Manuel. ¿Eran simplemente suegro y nuera? ¿O había algo más profundo y siniestro en su dinámica? Durante la semana siguiente, establecí una rutina. Cada mañana, tomaba el tren desde Madrid a Valencia. Me sentaba en diferentes cafés cercanos a la oficina de Diego y observaba, vestida con ropa discreta, gafas de sol y un sombrero. Me convertí en una sombra, una observadora silenciosa de la vida de mi hijo y los conspiradores que lo rodeaban. El tercer día. Mi paciencia dio frutos. Vi a Sofía saliendo del edificio de oficinas donde trabajaba Diego, pero en lugar de dirigirse a su lujoso BMW, caminó rápidamente por varias calles hasta llegar a un modesto café llamado El Jardín, ubicado en una plaza tranquila lejos del bullicio del centro. Se sentó en una mesa exterior, comprobando constantemente su teléfono y mirando nerviosamente a su alrededor, como si temiera ser reconocida. Aproximadamente 10 minutos después, Manuel apareció, también vigilando su entorno con la cautela de alguien acostumbrado a mirar por encima del hombro. No hubo saludos efusivos, ni besos en las mejillas, ni el tipo de afecto que esperarías entre familiares. En cambio, se sentaron con la precisión coreografiada de personas que habían hecho esto muchas veces antes. Me moví más cerca, pretendiendo examinar el menú de un restaurante cercano, mientras intentaba captar fragmentos de su conversación. Demasiado arriesgado ahora, decía Sofía con urgencia. Está haciendo demasiadas preguntas. Relájate. La voz de Manuel sonaba confiada, casi arrogante. Lo tenemos controlado. Firma todo lo que le pones delante sin leerlo. Pero su madre... Su madre es solo una vieja entrometida, interrumpió Manuel con desdén. Diego siempre elegirá a su nueva familia sobre ella. Hemos trabajado demasiado para dejarlo escapar ahora. Intenté acercarme más, pero un grupo de turistas pasó entre nosotros, ahogando la conversación con sus exclamaciones sobre la arquitectura de la plaza. Cuando volvió el silencio, Sofía y Manuel estaban hablando en voz más baja, sus cabezas inclinadas tan cerca que casi se tocaban. Decidí cambiar de táctica. Si no podía escuchar más de su conversación, quizás podría averiguar más sobre ellos a través del personal del café. Esperé hasta que terminaron su reunión y se fueron por separados caminos, como conspiradores profesionales evitando ser vistos juntos. Una vez que se marcharon, entré en el jardín y me senté en una mesa cercana a donde habían estado. Una joven camarera con el pelo teñido de púrpura y varios piercings en las orejas se acercó para tomar mi pedido. «Un café con leche, por favor», pedí. Y cuando regresó con mi bebida, añadí casualmente, «Este es un lugar encantador, muy tranquilo. Lleva mucho tiempo trabajando aquí». «Casi 2 años», respondió con una sonrisa. Su placa de identificación decía Lucía. Vi a una pareja sentada afuera hace un rato. Me parecieron familiares, comenté, observando su reacción. Una mujer elegante y un hombre mayor son clientes habituales. Lucía miró hacia la mesa vacía y asintió sin mucho interés. «Oh, sí, esos dos. Vienen con bastante regularidad, quizás 1 o 2 veces por semana. Siempre piden lo mismo café negro para él, macchiato de caramelo para ella. Dejan propinas decentes, pero siempre parecen algo estresados por algo. Parecen familiares de alguna manera. ¿Cuánto tiempo llevan viniendo aquí?» La chica reflexionó un momento, su rostro arrugándose en concentración. «He estado trabajando aquí durante unos 18 meses, y ya eran clientes habituales cuando empecé, así que al menos ese tiempo, quizás más. Definitivamente tienen ese aire de llevan haciendo esto para siempre». ¿Sabe qué? Esta cronología situaría su relación en una época anterior a que Sofía conociera a Diego, o al menos muy al principio de su noviazgo. Interesante, como descubrir que tu restaurante favorito ha estado sirviendo comida para gatos todo el tiempo. Técnicamente posible, pero altamente sospechoso. Siempre parecen tan serios cuando hablan, comenté, manteniendo mi voz casual. Sí, así es. Y nunca parecen realmente felices de verse, si sabe a lo que me refiero, no como familia o amigos. Más bien como... Hizo una pausa, buscando la comparación adecuada.
como socios de negocios que no se caen particularmente bien, pero se necesitan mutuamente para algo, sugerí. Exactamente, exclamó Lucía, claramente satisfecha con la descripción. Siempre se sientan en ese mismo rincón, continuó, calentándose al tema ahora que tenía una audiencia. Y siempre están mirando alrededor como si les preocupara que alguien pudiera escucharlos. Bastante paranoicos. La verdad, agradecí a Lucía por la información y por el café, dejándole una propina generosa que garantizaría que me recordara favorablemente si regresaba para más preguntas. Con esta nueva información, tomé el tren de regreso a Madrid con la mente trabajando a toda velocidad. Sofía y Manuel se conocían desde mucho antes de lo que habían dado a entender a Diego. Se reunían regularmente, actuaban como socios comerciales más que como familia, y tomaban precauciones para no ser observados. Este no era el comienzo de una hermosa amistad entre suegro y nuera. Era evidencia de una asociación a largo plazo que precedía a la relación de Sofía con Diego. El siguiente paso era investigar más a fondo el pasado de Manuel. Necesitaba entender con quién estábamos tratando realmente, y si sus historias sobre negocios fallidos en Sudamérica eran tan ficticias como sospechaba. Al día siguiente, regresé a mi antiguo barrio de Lavapiés en Madrid. Las calles estrechas y los edificios coloridos me trajeron una oleada de nostalgia. Aquí había criado a Diego, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio sin ascensor. Habíamos sido felices a pesar de las dificultades, formando una pequeña familia de 2 que se enfrentaba al mundo juntos. Mi destino era la casa de Carmen Ortega, una mujer que había vivido en nuestro edificio durante más de 40 años. Si alguien conocía la verdad sobre Manuel Rodríguez Pérez, sería ella. Carmen siempre había tenido un don para recordar cada detalle, cada escándalo, cada secreto en el vecindario. La encontré en su pequeño patio, cuidando sus geranios con la misma dedicación que recordaba. A sus 75 años, Carmen seguía siendo una fuerza de la naturaleza, con su cabello gris recogido en un moño apretado y ojos que no habían perdido nada de su agudeza. «¡Isabel!», exclamó al verme, limpiándose las manos en su delantal. «¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae de vuelta al viejo barrio?» «Quería preguntarte sobre Manuel», dije, decidiendo ir directamente al grano. A nuestra edad, no había tiempo para rodeos. Su rostro curtido se oscureció inmediatamente, como nubes de tormenta acumulándose. Ese hombre me preguntaba cuándo vendría alguien a preguntar por él. «Siéntate, hija. Vas a necesitar escuchar esto». Nos acomodamos en las sillas de mimbre de su patio, las mismas donde solía sentarse a desgranar guisantes mientras vigilaba a todos los niños del vecindario. El mimbre crujió bajo nuestro peso, y podía escuchar el sonido distante de niños jugando en un patio cercano, un sonido que me transportó a cuando Diego era pequeño. Manuel desapareció debiendo 3 meses de alquiler a la señora García del piso de al lado, comenzó Carmen, acomodándose en su ritmo de contar historias. Dejó facturas esparcidas por todo el apartamento como confeti después de la fiesta más cara a la que nadie quería asistir. Compañía eléctrica, compañía telefónica, tarjetas de crédito, todos vinieron buscándolo. Carmen sacudió la cabeza con genuina decepción. Nunca envió dinero, cartas, nada en todos esos años. Nada, ni una palabra durante más de 2 décadas. La pobre señora García tuvo que limpiar ese apartamento ella misma cuando el casero finalmente se dio por vencido esperando el alquiler. Encontró fotos tuyas y del pequeño Diego simplemente tiradas en una caja de cartón como el periódico de ayer. Algunas estaban rotas, otras tenían manchas de café, como si no significaran nada para él. Mi estómago se hundió como un ascensor con cables cortados. Diego había pasado años preguntándose si su padre alguna vez pensaba en él, creando elaboradas fantasías sobre por qué Manuel se había ido y si alguna vez regresaría. Aquí estaba la brutal verdad. Manuel literalmente había tirado sus fotografías como basura. La señora García me trajo las fotos, continuó Carmen. Pensó que quizás las querrías algún día. Todavía las tengo en mi casa si quieres verlas. Negué con la cabeza, no confiando en mi voz. Diego no necesitaba ver evidencia física de lo poco que había significado para su padre. Siempre fue un charlatán, dijo Carmen, su tono cambiando a disgusto. Tenía grandes sueños,
una boca aún más grande. Podía convencerte de que lo negro era blanco y lo de arriba era abajo si lo escuchabas el tiempo suficiente, pero cuando llegaba el momento de pagar o cumplir, desaparecía como el humo. Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con furia. Y ahora ha vuelto. Justo después de que la foto de Diego estuviera en el periódico hace 3 años. Curioso momento. ¿No 27 años de silencio? Luego, de repente, quiere ser el padre del año en el momento en que su hijo se hace rico. ¿Alguien más por aquí supo de él durante todos estos años? ¿Algún amigo mutuo o pariente? Pregunté. Nadie. Y créeme, en este barrio, las noticias viajan más rápido que los chismes en una reunión de la iglesia. Si Manuel hubiera contactado con alguien, me habría enterado. Carmen se inclinó más cerca, bajando la voz. Hubo rumores. Sin embargo, el sobrino de la señora García trabaja para una agencia de cobros, y dijo que el nombre de Manuel apareció en sus listas varias veces a lo largo de los años. Diferentes ciudades, siempre debiendo dinero, siempre desapareciendo cuando las cosas se ponían difíciles. La imagen se volvía más clara, y no era bonita. Manuel no era un hombre que había cometido errores y aprendido de ellos. Era un profesional de la decepción. Alguien que hacía carrera usando a las personas y siguiendo adelante cuando el pozo se secaba. ¿Y qué hay de esas historias sobre negocios en Sudamérica? Pregunté. Carmen soltó una carcajada amarga. Sudamérica, el único negocio que Manuel tuvo en Sudamérica fue probablemente huir de más deudas. No, cariño, Manuel nunca salió de España, por lo que sabemos, ha estado aquí todo el tiempo, saltando de ciudad en ciudad, repitiendo el mismo patrón. Encanta a la gente, les saca dinero, desaparece. Tiene algunos primos en Murcia que ocasionalmente lo acogen cuando está realmente desesperado, pero eso es todo. Agradecí a Carmen y prometí visitarla de nuevo pronto, pero mi mente ya estaba acelerándose mientras conducía de regreso a Valencia. Ahora tenía información sólida, pero sabía que Diego no estaba listo para escucharla. Había pasado toda su vida elaborando una historia sobre por qué su padre se había ido. Quizás Manuel era joven y estaba asustado. Quizás se sentía indigno. Quizás los estaba protegiendo de alguna manera. La verdad era mucho más simple y mucho más fea. Manuel era un estafador que había abandonado a su familia porque la responsabilidad era inconveniente, y ahora había regresado, no para enmendar sus errores, sino para explotar el éxito de Diego con la ayuda de Sofía, una socia en el crimen que aparentemente había conocido mucho antes de lo que pretendían. Al regresar a Valencia, decidí que necesitaba entender mejor cómo Sofía y Manuel estaban manipulando las finanzas de Diego. Para ello, necesitaba acceder a documentos financieros que normalmente estarían fuera de mi alcance. Llamé a mi vieja amiga Ana García Peña, cuyo hijo era contador. Si iba a investigar un posible fraude financiero, necesitaba entender qué señales buscar. Ana, hipotéticamente hablando, si alguien quisiera robar dinero de un familiar sin que se dieran cuenta de inmediato, ¿cómo lo harían? Isabel, ¿qué está pasando? Preguntó Ana con preocupación evidente. Solo sígueme la corriente. Hipotéticamente. Ana suspiró antes de responder. Bueno, pequeñas cantidades a lo largo del tiempo sería la forma inteligente. Quizás disfrazadas como gastos legítimos o inversiones. Configurar transferencias automáticas que la víctima apruebe una vez y luego olvide. Usar cuentas conjuntas donde ambas personas tienen acceso, pero solo una presta atención a los detalles. Mi sangre se heló. Eso sonaba exactamente como la situación de Diego con Sofía. La clave, continuó Ana, sería encontrar a alguien que confía completamente y no le gusta lidiar con el papeleo financiero. Alguien lo suficientemente exitoso como para que pequeñas cantidades no se noten de inmediato. ¿Y cómo detectaría a alguien este tipo de robo? Busca patrones en los extractos bancarios. Transferencias que ocurren regularmente pero que no corresponden a gastos conocidos. Verifica si hay nuevas cuentas o inversiones que la víctima no recuerde haber autorizado. Compara firmas en documentos financieros. Agradecí a Ana por su consejo y empecé a planear mi siguiente movimiento. Necesitaba acceder a los registros financieros de Diego, pero tenía que ser cautelosa. Si Sofía y Manuel estaban ejecutando una estafa sofisticada contra mi hijo, necesitaba evidencia que convenciera a Diego antes de que fuera demasiado tarde.
La oportunidad llegó una semana después. Diego había organizado una cena familiar en su villa, pero a última hora me llamó para disculparse. Mamá, lo siento, pero tengo que volar a Barcelona esta noche. Ha surgido una emergencia con un cliente importante. Sofía y papá estarán en casa, así que por favor ve y disfruta de la cena. Esto era perfecto. Diego estaría fuera, y yo tendría acceso a la casa con una excusa legítima para estar allí. Llegué a la villa a la hora acordada, preparada para una noche de investigación encubierta. Sofía me recibió con su habitual sonrisa falsa. Isabel, qué pena que Diego no pueda estar con nosotros, pero Manuel y yo estamos encantados de cenar contigo. La cena fue un ejercicio de paciencia mientras soportaba las historias inventadas de Manuel sobre sus supuestas aventuras empresariales y las preguntas condescendientes de Sofía sobre si estaba manejando bien vivir sola a mi edad. Después de la cena, Manuel anunció que tenía una llamada de negocios importante que hacer y se retiró al patio. Sofía se excusó para ir a buscar el postre a la cocina. Era mi oportunidad. ¿Puedo usar el baño?, pregunté, sabiendo que el baño de invitados estaba convenientemente cerca del despacho de Diego. Por supuesto, sonrió Sofía. Ya sabes dónde está. En cuanto desapareció en la cocina, me dirigí rápidamente al despacho de Diego. Tenía quizás 5 minutos antes de que mi ausencia resultara sospechosa. El despacho estaba impecablemente organizado. Como siempre, Diego podía ser desorganizado en muchos aspectos de su vida, pero su espacio de trabajo siempre había sido su santuario ordenado. En el escritorio había una pila de documentos que parecían recientes, con marcadores amarillos indicando dónde firmar. Tomé varias fotos rápidas con mi teléfono, intentando capturar la mayor cantidad posible de información en el tiempo limitado que tenía. Luego abrí cautelosamente el cajón superior del escritorio, donde Diego solía guardar sus documentos más importantes. Dentro encontré varios documentos de inversión que supuestamente Manuel había presentado a Diego durante las últimas semanas. Los membretitos parecían profesionalmente diseñados pero genéricos, del tipo que alguien podría crear con software básico de computadora en lugar de ser un verdadero diseño corporativo. La información de contacto conducía a apartados postales y servicios de contestador automático en lugar de direcciones comerciales reales. Lo más condenatorio era que varias de las oportunidades de inversión eran para empresas de las que no pude encontrar ningún rastro en línea a pesar de la rápida conexión a Internet de Diego. Los nombres parecían legítimos: Inversiones Globales Mediterráneas, Desarrollos Inmobiliarios Costa Blanca, Consultoría Financiera Internacional. Pero cuando intenté buscarlas discretamente en mi teléfono, ninguna aparecía en el registro mercantil de España. También encontré extractos bancarios que mostraban transferencias regulares desde las cuentas de Diego a estas misteriosas empresas, siempre en cantidades lo suficientemente pequeñas como para no levantar sospechas inmediatas, pero que sumaban decenas de miles de euros mensualmente. Escuché pasos acercándose y rápidamente devolví los documentos a su lugar. Tomando una última foto del extracto bancario más reciente antes de cerrar el cajón silenciosamente, salí del despacho y me dirigí rápidamente al baño, donde tiré de la cadena para mantener la apariencia de que realmente había estado usando las instalaciones. Cuando regresé al comedor, Sofía estaba colocando un elaborado postre en la mesa, justo a tiempo para la tarta de Santiago. Exclamó con falsa alegría. La hice especialmente para ti, Isabel. Diego mencionó que es tu favorita. Qué considerada, respondí, notando que la tarta parecía comprada en pastelería. Me encanta la tarta de Santiago. Mientras comíamos el postre, Manuel regresó y retomó sus fantasiosas historias sobre inversiones pasadas y oportunidades futuras. Lo observé con nuevos ojos, viendo ahora claramente al estafador detrás de la máscara de padre arrepentido. Diego tiene mucha suerte de tener un padre que cuida tanto de sus intereses financieros, comenté inocentemente. Es lo mínimo que puedo hacer después de tantos años de ausencia, respondió Manuel, exhibiendo justo la cantidad correcta de remordimiento fingido. Quiero asegurarme de que mi hijo aproveche al máximo su éxito. Y estoy segura de que tus contactos comerciales son muy valiosos para él, añadí, observando su reacción. Por un instante, vi un destello de sospecha en sus ojos antes de que su máscara de cordialidad volviera a caer en su lugar. Hago lo que puedo,
A lo largo de los años he conocido a personas influyentes, personas que pueden abrir puertas, como la familia de Sofía, sugerí, mirando a mi nuera directamente. ¿Cómo dijiste que conociste a Manuel? Sofía casi se atragantó con su vino, pero se recuperó rápidamente. Como ya sabes, Isabel, el padre de Manuel y el mío tienen negocios juntos desde hace años, familias que se conocen durante generaciones, respondió con una sonrisa tensa. Qué curioso. Carmen Ortega, nuestra antigua vecina, nunca mencionó que tu familia tuviera conexiones empresariales. Y ella conocía todos los detalles de la vida de Manuel en aquella época. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Manuel fue el primero en romperlo. Isabel, eso fue hace mucho tiempo. Las personas cambian, las circunstancias cambian. Lo importante es que ahora estamos todos juntos como una familia. Cierto, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Y la familia es lo más importante. ¿No crees proteger a la familia, cuidar de ellos, asegurarse de que nadie los lastime? Sofía me miró fijamente, entendiendo perfectamente mi advertencia velada. Por un momento, nuestras máscaras cayeron y nos vimos tal como éramos dos mujeres enzarzadas en una batalla por el bienestar de Diego, aunque con motivaciones radicalmente diferentes. Cuando me fui esa noche, sabía que había encendido una mecha. Sofía y Manuel ahora estaban al tanto de que yo sospechaba de ellos. Eso los haría más cautelosos, pero también podría llevarlos a cometer errores. Y yo estaría vigilando, esperando exactamente eso. En los días siguientes, noté un cambio sutil en la actitud de Sofía y Manuel hacia mí. Siempre habían sido condescendientes, pero ahora había un nuevo filo en sus interacciones. Una tensión subyacente que surgía cada vez que entraba en una habitación donde estaban Diego, siempre ocupado con su empresa y cegado por su deseo de tener la familia perfecta. Parecía ajeno a esta creciente hostilidad. Continuaba firmando documentos que Sofía le presentaba sin leerlos, confiando implícitamente en su juicio. Una tarde, mientras Diego estaba en su oficina en una videollamada con clientes en Estados Unidos, Sofía me pidió que nos reuniéramos para tomar un café en la terraza de la villa. Su invitación me sorprendió, pero acepté. Curiosa por ver qué tenía en mente, la encontré sentada junto a la piscina, vistiendo un elegante vestido veraniego que probablemente costaba más que mi renta mensual. Había preparado café y pastas, presentados perfectamente como si estuviéramos en una sesión de fotos para una revista de decoración. Isabel, me alegra que hayas venido. Comenzó con su voz más dulce. Quería hablar contigo en privado. ¿Sobre qué, querida? Pregunté, manteniendo mi propia máscara de amabilidad firmemente en su lugar. Estoy preocupada por Diego, dijo, inclinándose hacia adelante con fingida sinceridad. Ha estado tan estresado últimamente. Creo que toda esta tensión entre nosotras realmente le está afectando. No está durmiendo bien y ha estado distraído en el trabajo. La audacia era impresionante. Esta mujer posiblemente estaba robando a mi hijo a ciegas, y estaba sentada en mi sala de estar expresando preocupación por su bienestar. Entiendo que es difícil compartir a Diego con nuevas personas, continuó, su voz rebosante de empatía practicada. Lo has tenido para ti sola durante tanto tiempo. Ha sido todo su mundo. Debe ser difícil adaptarse a que tenga una esposa y se reconecte con su padre. Solo quiero lo mejor para Diego, dije cuidadosamente, estudiando su rostro en busca de cualquier signo revelador. Yo también. Por eso creo que quizás deberías considerar dar un paso atrás. Diego mencionó que has estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez algo de tiempo lejos sería bueno para todos. A veces la distancia nos da una perspectiva que no podemos obtener cuando estamos demasiado cerca de una situación. Traducción desaparece mientras terminamos cualquier truco financiero que estemos realizando con la cuenta bancaria de tu hijo. ¿Estás sugiriendo que estoy imaginando cosas? Pregunté, manteniendo mi voz nivelada y observando su reacción. Por supuesto que no. La respuesta fue demasiado rápida, demasiado brillante. Pero a veces cuando estamos preocupados por perder a alguien que amamos, podemos ver amenazas que no están realmente ahí. Es natural, pero no siempre es preciso. Era más astuta de lo que esperaba, sentando las bases para desacreditar mis preocupaciones sin atacar directamente mi estado mental. Este era un nivel profesional de manipulación disfrazado de preocupación familiar.
Pensaré en lo que has dicho. Mentí con la sinceridad de un político haciendo promesas de campaña. Después de que Sofía se fuera, me quedé sentada en la terraza, sintiendo como si estuviera en un juego de ajedrez donde mi oponente podía ver movimientos que yo ni siquiera sabía que existían. Sofía estaba intentando aislar a Diego, haciéndole creer que yo me estaba volviendo inestable y paranoica. Mientras tanto, Manuel se posicionaba como el padre estable y solidario que Diego siempre había anhelado. Y no solo estaban robando el dinero de Diego, estaban robando sus conexiones familiares, su sistema de apoyo, su capacidad para confiar en sus propios instintos. Cuando terminaran, Diego estaría emocional y financieramente devastado, preguntándose cómo las personas que más había amado resultaron ser las que más lo lastimaron. Necesitaba evidencia concreta, y la necesitaba rápidamente. Pero también necesitaba ser cuidadosa. Si Diego sospechaba que estaba espiando o invadiendo su privacidad, podría alejarme completamente, dejándolo sin ninguna protección contra estos depredadores sofisticados. Sofía había cometido un error crítico en nuestra pequeña charla. Había revelado que quería que yo desapareciera del panorama, al menos temporalmente, como un mago que accidentalmente muestra a la audiencia cómo funciona el truco. Me había dado información valiosa sobre su estrategia. Era hora de usar esa información a mi favor. Esa noche, llamé a Diego y puse mi mejor voz de madre derrotada, la que había usado cuando tenía 16 años y creía que lo sabía todo sobre todo. Cariño, he estado pensando en lo que Sofía dijo hoy. Quizás tenga razón. Tal vez necesito alejarme un tiempo y ganar algo de perspectiva sobre toda esta situación. Mamá, no tienes que hacerlo, comenzó Diego, pero pude escuchar el alivio en su voz debajo de la protesta. No, creo que sería bueno para todos nosotros. Voy a visitar a mi hermana Elena en Sevilla, darle a todos algo de espacio para respirar y quizás aclarar mi cabeza un poco. ¿Cuándo te irías?, preguntó Diego, claramente procesando este giro inesperado de los acontecimientos. Mañana por la mañana. Haré las maletas esta noche y saldré temprano. El viaje en coche me dará tiempo para pensar. Después de colgar, pasé la noche planificando cuidadosamente lo que sería la cosa más inteligente o más estúpida que había hecho jamás. Empaqué una maleta con ropa suficiente para una semana. Hice una llamada a Elena donde Diego pudiera escucharme confirmando mi visita. E incluso imprimí direcciones a Sevilla. A la mañana siguiente, cargué mi maleta en el coche mientras Manuel y Sofía observaban desde la ventana de la villa de Diego. Podía verlos allí parados como buitres, observando un atropello reciente, probablemente felicitándose por haber manipulado con éxito a la problemática suegra para que se eliminara de la ecuación. Incluso me despedí con la mano, con el entusiasmo de alguien que se dirige a unas vacaciones relajantes en lugar de estar escenificando la salida falsa más obvia del mundo. Luego conduje alrededor de la manzana. Estacioné detrás del viejo roble que bloqueaba la vista desde la casa de Diego, y me acomodé para esperar. Si la paciencia era una virtud, estaba a punto de convertirme en una santa. Si la estupidez era un crimen, estaba a punto de convertirme en una delincuente. A las 10:00 am. En punto, la hora habitual de salida de Diego para sus reuniones de los martes con clientes. Vi su coche desaparecer calle abajo. Le di 10 minutos adicionales para alejarse del vecindario. Luego usé mi llave de repuesto para entrar sigilosamente en la casa como una ladrona a la inversa, irrumpiendo en la casa de mi propio hijo. La sala de estar estaba vacía. Pero podía escuchar a Manuel y Sofía hablando en la cocina. Sus voces sonaban más relajadas de lo que jamás las había oído, probablemente celebrando su victoria sobre la sospechosa suegra que finalmente había sido neutralizada. Necesitaba evidencia concreta, algo que Diego no pudiera descartar o racionalizar con su impresionante colección de explicaciones optimistas. Me dirigí silenciosamente al despacho de Diego, donde guardaba sus papeles importantes y a veces trabajaba en su portátil cuando quería evitar distracciones. El sistema de archivo de Diego estaba organizado, pero no era obsesivo Tenía carpetas para diferentes tipos de documentos, pero no era paranoico respecto a la seguridad dentro de su propia casa. ¿Por qué lo sería? Confiaba en las personas que tenían acceso a su casa y a su vida. Comencé con la carpeta de inversiones.
sacando los documentos que Manuel le había dado a Diego para revisar durante los últimos meses. Bajo la luz fluorescente del escritorio, con tiempo para examinarlos cuidadosamente, varias cosas destacaron inmediatamente. Los membretes parecían profesionalmente diseñados pero genéricos. El tipo de cosa que alguien podría crear con software básico de computadora en lugar de ser un verdadero diseño corporativo. La información de contacto conducía a apartados postales y servicios de contestador automático en lugar de direcciones comerciales reales. Lo más condenatorio era que varias de las oportunidades de inversión eran para empresas de las que no pude encontrar ningún rastro en línea a pesar de la rápida conexión a Internet de Diego. Inversiones globales mediterráneas. Desarrollos inmobiliarios Costa Blanca. Consultoría financiera internacional. Todas sonaban legítimas, pero ninguna tenía presencia real en el mundo empresarial español. Tomé fotos de los documentos más sospechosos con mi teléfono, construyendo un contrato cuestionable a la vez. Luego escuché voces que se acercaban en la sala de estar, y mi ritmo cardíaco se disparó como si acabara de tomar un espresso, moviéndome lo más silenciosamente posible. Me acerqué a la puerta y me coloqué donde podía escuchar sin ser vista. Te dije que necesitábamos ser más cuidadosos después de ese incidente en el café, decía Sofía, su voz transmitiendo un estrés que nunca antes había escuchado. Ella nos ha estado vigilando, tomando fotos, haciendo preguntas en el concesionario. Se ha ido ahora, respondió Manuel con la confianza de alguien que pensaba que había ganado una partida de ajedrez. Y Diego está completamente bajo nuestro control. Firma cualquier cosa que le pongas delante sin leerla. Confía en cada palabra que decimos. El chico está desesperado por tener una familia. Lo hace más fácil de manipular que un espectáculo de marionetas. Mis manos temblaban mientras buscaba la función de grabación en mi teléfono. Esta era la prueba irrefutable que había estado buscando. Pero, ¿y si regresa con más preguntas?, insistió Sofía. ¿Y si realmente encuentra algo concreto? No lo hará, y aunque lo hiciera, Diego no la creerá. El chico está demasiado invertido en esta fantasía de familia feliz para ver lo que está justo frente a él. Preferiría estar en la quiebra y ser amado que ser rico y estar solo. ¿Cuánto más crees que podemos sacar antes de que note los patrones? Otros 50,000, quizás 75,000 si somos inteligentes con el tiempo. La belleza de esta configuración es que Diego no quiere mirar demasiado de cerca los detalles. Nos está pagando para que lo robemos. Logré grabar unos 10 minutos de su conversación antes de que se movieran a otra habitación, discutiendo el cronograma para su próxima fase y cómo manejar las crecientes preguntas de Diego sobre dinero sin despertar más sospechas. La grabación no era solo evidencia de robo, era prueba de una conspiración calculada a largo plazo para destruir sistemáticamente la vida financiera de mi hijo mientras jugaban con sus necesidades emocionales más profundas. Mientras me escabullía de regreso a mi coche, con mi teléfono aferrado en mi mano como un arma que podría salvar el futuro de Diego, me di cuenta de que la parte más difícil no había terminado. Tenía la evidencia que necesitaba, pero ahora tenía que averiguar cómo presentarla de una manera que finalmente abriera los ojos de Diego sin destruirlo en el proceso. Porque mientras Manuel y Sofía veían a Diego como un blanco fácil, yo lo veía como mi hijo. Y estaba a punto de demostrar que proteger a tu familia era un trabajo que nunca terminaba, sin importar cuán mayores se volvieran tus hijos o cuán exitosos se convirtieran. Estaba corriendo contra el tiempo más rápido de lo que Diego se estaba quedando sin dinero, y todavía no tenía la prueba irrefutable que necesitaba para convencerlo. Pero estaba empezando a formular un plan que podría darme exactamente la evidencia que necesitaba. Si era lo suficientemente valiente para ejecutarlo y lo suficientemente inteligente para no ser atrapada, el juego estaba escalando y era hora de que yo hiciera un movimiento audaz. Conducir hasta la oficina de Diego con la grabación en mi teléfono fue uno de los trayectos más largos de mi vida. Cada semáforo parecía una eternidad, cada cruce una decisión trascendental. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría la vida de mi hijo para siempre, destruyendo la ilusión de familia perfecta que había construido tan cuidadosamente. Las oficinas de Diego ocupaban la planta superior de un elegante edificio de cristal en el centro financiero de Valencia. Digi Soluciones Rodríguez brillaba en letras cromadas sobre la recepción.
un recordatorio tangible del imperio que mi hijo había construido desde cero. La recepcionista me reconoció inmediatamente. Señora Martínez, qué sorpresa verla por aquí. Necesito hablar con mi hijo urgentemente, dije, sin molestarme en fingir una sonrisa social. Es un asunto familiar. Por supuesto, respondió, notando mi expresión seria. Está terminando una videollamada. Le avisaré que está aquí. Minutos después, fui escoltada al despacho de Diego, una espaciosa oficina con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Valencia. Mi hijo levantó la vista sorprendido cuando entré sin llamar. Mamá, pensé que estabas conduciendo a Sevilla hoy. Iba a hacerlo, dije, cerrando la puerta detrás de mí y girando la llave con deliberada firmeza. Pero surgió algo que no podía esperar. Diego notó mi expresión y la puerta cerrada, y su rostro mostró preocupación inmediata. Mamá, ¿qué ocurre? Pareces alterada. Diego, quiero que me escuches. Realmente escuches, sin interrumpir ni pensar inmediatamente en 17 explicaciones inocentes diferentes. Diego se reclinó en su silla, cruzando los brazos defensivamente. Está bien, pero si esto es más sobre las teorías conspirativas acerca de papá y Sofía... Escucha, interrumpí, colocando mi teléfono sobre su escritorio entre nosotros como una bomba a punto de explotar. Presioné reproducir en la grabación. La voz de Manuel llenó la habitación, clara e inconfundible. Se ha ido ahora, y Diego está completamente bajo nuestro control. Firma cualquier cosa que le pongas delante sin leerla. Diego se quedó muy quieto, como una computadora que acababa de encontrar un error fatal. La voz de Sofía continuó. Pero ¿y si regresa con más preguntas? No lo hará. Y aunque lo hiciera, Diego no la creerá. El chico está demasiado invertido en esta fantasía de familia feliz para ver lo que está justo frente a él. Preferiría estar en la quiebra y ser amado que ser rico y estar solo. El rostro de Diego palideció mientras escuchaba a las personas en las que más confiaba, discutiéndolo como si fuera un objetivo en un juego de estafadores en lugar de un hijo y esposo que supuestamente amaban. ¿Cuánto más crees que podemos sacar antes de que note los patrones?, preguntaba Sofía en la grabación. Otros 50,000, quizás 75,000 si somos inteligentes con el tiempo. La belleza de esta configuración es que Diego no quiere mirar demasiado de cerca los detalles. Nos está pagando para que lo robemos. Para cuando la grabación terminó, Diego estaba aferrando los brazos de su silla tan fuertemente que sus nudillos se habían puesto blancos. Miraba fijamente mi teléfono como si contuviera imágenes de su propia traición en alta definición. Eso es realmente ellos, susurró, su voz apenas audible. Sí, grabé esto hace 2 horas en tu casa después de que pensaran que me había ido a Sevilla. Diego permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana de su oficina hacia un mundo que acababa de desplazarse completamente de su eje. Cuando finalmente habló, su voz era plana y sin emoción, como una computadora leyendo datos. ¿Realmente piensan que soy tan fácil de manipular? Me temo que sí, respondí, extendiendo mi mano y tocando la suya suavemente. Y Diego, he estado revisando esos documentos de inversión que Manuel te dio. Creo que necesitas que los examine alguien que sepa de fraude financiero. ¿Y? ¿Alguien con más experiencia que mis sospechas de madre? Las inversiones, murmuró Diego, como si acabara de recordarlas. ¿Crees que todas son falsas? Creo que necesitas verificar todo antes de firmar cualquier cosa más. Algunas de esas empresas no parecen existir en ninguna parte excepto en papel. Diego se pasó las manos por el pelo, pareciendo perdido y traicionado, y unos 10 años mayor de lo que había sido esa mañana. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto? ¿Cuánto he perdido ya? No lo sé con certeza, pero basándome en lo que he descubierto, probablemente más tiempo del que queremos pensar. He hablado con Carmen Ortega, nuestra antigua vecina. Manuel tiene un historial de estafas similares, y Sofía y él se conocen desde hace al menos 18 meses, mucho antes de que te la presentara. Diego asintió lentamente, pero pude ver la devastación en sus ojos. Esto no era solo sobre dinero, era sobre confianza, amor, familia, y cada esperanza que había albergado durante los últimos 3 años. Realmente creí que papá quería conocerme, dijo, su voz quebrándose ligeramente.
Tal vez parte de él si quiere. Diego, las personas son complicadas, pero eso no excusa lo que te están haciendo. Y Sofía, confié en ella con todo. Nuestro futuro, nuestro dinero, toda nuestra vida juntos. Lo sé que lo hiciste, y eso no es culpa tuya. Eso es lo que las personas hacen cuando aman a alguien. Se supone que debes poder confiar en tu familia. Diego permaneció en silencio por otro momento, procesando la magnitud de lo que habíamos descubierto. ¿Y si nos equivocamos en todo esto? ¿Y si hay alguna explicación para todo esto? Entonces lo descubriremos cuando investiguemos adecuadamente con profesionales cualificados. Pero Diego, escuchaste esa grabación. Incluso si no te están robando, que creo que lo están haciendo, definitivamente te están manipulando y riéndose de ti a tus espaldas. Asintió a regañadientes, como alguien aceptando un diagnóstico médico que no quería recibir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mirándome con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que me recordó al pequeño niño que una vez fue, buscando mi guía ante un mundo aterrador. Primero, aseguramos tus finanzas inmediatamente. Respondí, apretando su mano. Cambiamos todas tus contraseñas. Congelamos cualquier cuenta a la que ellos tengan acceso. Y no firmas nada más sin que lo revise tu abogado. Luego, averiguamos exactamente qué han tomado ya y si podemos recuperar algo. Necesitaré un abogado especializado en fraude financiero, dijo Diego, su mente empresarial comenzando a funcionar a pesar del shock emocional, y un auditor forense, y probablemente tendré que hablar con mi banco para congelar todas las cuentas conjuntas. Esa es la actitud, hijo. Abordemos esto como cualquier otro problema empresarial metódicamente, paso a paso. Mientras Diego comenzaba a hacer llamadas a su banco y a su abogado, pude ver que, a pesar del dolor evidente en sus ojos, una parte de él estaba aliviada. La verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a vivir en un mundo de mentiras cuidadosamente construidas. Es hora de hablar con mi abogado, Javier Moreno, dijo, marcando un número en su teléfono. Él sabrá exactamente cómo proceder. Mientras Diego explicaba la situación a su abogado, me maravillé ante su capacidad de recuperación. A pesar de haber descubierto una traición devastadora, ya estaba tomando medidas concretas para protegerse. Había criado a un hombre fuerte. Después de todo, pasamos el resto de la tarde y la noche asegurando las finanzas de Diego como si estuviéramos construyendo una fortaleza contra un ejército invasor. Diego llamó a su banco, a su asesor de inversiones y a su abogado, explicando la situación con la eficiencia sombría de alguien que acababa de descubrir que su casa estaba en llamas. El panorama que emergió fue peor de lo que temía, pero no tan catastrófico como podría haber sido. Diego había sido sistemáticamente robado, pero su perspicacia empresarial lo había salvado de la ruina financiera total. Había mantenido las cuentas de su empresa separadas de sus finanzas personales, lo que significaba que Manuel y Sofía solo habían podido acceder a una parte de su riqueza. «Mira esto», dijo Diego, extendiendo extractos bancarios sobre la mesa de su comedor como evidencia en un juicio por asesinato. Recuerdo que Sofía me dijo que estas transferencias eran para planificación fiscal. Apartando dinero para pagos trimestrales, los traslados sumaban casi 75.000 euros durante el año pasado. Yendo a cuentas que Diego no podía identificar claramente, las cantidades eran estratégicamente pequeñas, lo suficiente como para evitar disparar alertas automáticas del banco, pero se sumaban a más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 2 años. «Y estos documentos de inversión de papá», continuó Diego, examinando el papeleo de Manuel con el escrutinio que debería haber aplicado meses atrás. «La mitad de estas empresas no existen. La otra mitad son negocios legítimos, pero los números de cuenta y la información de contacto han sido alterados. Era una estafa sofisticada que aprovechaba la confianza de Diego y su aversión al papeleo financiero. Habían creado un rastro documental que parecía legítimo en la superficie, pero se desmoronaba bajo un examen cuidadoso. También descubrimos que varias de las tarjetas de crédito de Diego tenían cargos que no recordaba haber autorizado. Cenas en restaurantes caros, estancias en hoteles, compras compulsivas, todo firmado con su nombre, pero en una caligrafía ligeramente diferente a su firma habitual. «Me siento como el mayor idiota del mundo», dijo Diego, hundiéndose en su silla. «No eres un idiota. Eres alguien que amó a personas que no lo merecían.
Hay una diferencia. Pero debería haber sido más cuidadoso. Debería haber prestado atención en lugar de confiar ciegamente. Diego, la retrospectiva siempre es perfecta. Lo importante es que atrapamos esto antes de que pudieran llevarse todo. Esa noche, Diego tomó la difícil decisión de confrontar a Manuel y Sofía directamente, a pesar de mis preocupaciones sobre sus posibles reacciones. Diego sentía que necesitaba darles una última oportunidad para explicarse antes de involucrar a las fuerzas del orden. Necesito escucharlos intentar justificar esto, me dijo. Necesito entender cómo pudieron mirarme a los ojos cada día mientras sistemáticamente me robaban a ciegas. Acordamos que yo permanecería oculta en la cocina mientras Diego los confrontaba en la sala de estar, y que Diego grabaría la conversación en su teléfono. Si las cosas se calentaban o se volvían peligrosas, llamaría a la policía inmediatamente. Cuando Diego llegó a casa, Manuel y Sofía estaban viendo la televisión como cualquier pareja normal disfrutando de una tranquila noche. Levantaron la vista con sonrisas de bienvenida cuando Diego entró, completamente ajenos a que su mundo estaba a punto de implosionar. «¿Cómo estuvo tu día, cariño?», preguntó Sofía, dando palmaditas al cojín del sofá a su lado. «Pareces cansado». «Tuve un día interesante», dijo Diego, permaneciendo de pie. «Mamá decidió no ir a Sevilla después de todo. La vi. Vi a Manuel y Sofía intercambiar la más rápida de las miradas. Una microexpresión de alarma que intentaron ocultar detrás de una sorpresa educada. «Oh», dijo Sofía, su voz ligeramente más alta de lo habitual. «Eso es inesperado. Está todo bien. En realidad, no. Todo no está bien». Diego sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa de café. «Creo que necesitamos tener una conversación sobre dinero, inversiones, confianza, y cómo a veces las personas que más amas son las que más te hieren». «Diego, ¿qué ocurre?», preguntó Manuel, pero ahora había una nota de precaución en su voz, como alguien que acababa de darse cuenta de que podría estar caminando hacia una trampa. «He estado revisando nuestros registros financieros, y tengo algunas preguntas que necesitan respuestas». Lo que siguió fueron 20 minutos de la televisión más incómoda que jamás había presenciado. Diego presentó metódicamente la evidencia mientras Manuel y Sofía pasaban por las clásicas etapas de ser atrapados: negación, desviación, minimización y, finalmente, justificación desesperada. «Íbamos a devolverlo», insistió Sofía cuando las mentiras se volvieron imposibles de mantener. «Era solo temporal, solo hasta que nos pusiéramos de pie. Tienes más dinero del que sabes qué hacer con él. Solo necesitábamos pedir prestado un poco para manejar algunas emergencias financieras», añadió Manuel, su máscara finalmente deslizándose para revelar al oportunista calculador debajo. «Prestado». La voz de Diego se elevaba ahora. «Me robasteis, me mentisteis, me manipulasteis mientras firmaba el papeleo que hacía vuestro robo legal. Somos familia», dijo Manuel, jugando su última carta desesperada. «La familia se ayuda mutuamente en tiempos difíciles. La familia no se roba entre sí y luego miente al respecto durante meses». La conversación degeneró en acusaciones y recriminaciones que hacían que los programas de entrevistas diurnos parecieran civilizados. Manuel se volvió cada vez más agresivo, argumentando que Diego le debía por los años que había perdido, como si cobrara intereses compuestos sobre el abandono paternal. Sofía alternaba entre lágrimas y enojo, afirmando que Diego nunca la había amado realmente y que ella solo había estado tratando de asegurar su futuro. Era más feo que una batalla por la custodia y el doble de doloroso de ver, pero también era revelador. Cualquier duda restante sobre su culpabilidad desapareció mientras esencialmente confesaban mientras intentaban justificar sus acciones. «Tu padre tenía deudas», lloró Sofía, su maquillaje corriendo por sus mejillas en perfectas líneas dramáticas. «Algunas personas muy peligrosas. Solo estábamos tratando de salvar su vida». «¿Qué deudas?», preguntó Diego, su voz mezclando incredulidad y agotamiento. «¿A quién?». Manuel y Sofía intercambiaron miradas, claramente improvisando. «Prestamistas», respondió Manuel vagamente. «De mis días en Sudamérica». «Nunca estuviste en Sudamérica, papá», dijo Diego con calma mortal. «Hablé con Carmen Ortega. Estuviste en España todo el tiempo.
estafando a otras personas exactamente como me has estado estafando a mí. Ahora fue el turno de Manuel de palidecer. Esa vieja bruja siempre fue una chismosa. Esa vieja bruja fue la única que me dijo la verdad, respondió Diego. A diferencia de mi propio padre. No entiendes la presión de ser padre, protestó Manuel, cambiando a una nueva táctica. Algunas veces tomamos decisiones difíciles para proteger a nuestros hijos. ¿Protegerme? Abandonándome durante 27 años y luego robándome cuando finalmente tuve éxito. Ese es un tipo interesante de protección paternal. Sofía intentó un último enfoque, acercándose a Diego con ojos suplicantes. Diego, cariño, hemos cometido errores, pero realmente te amo. Eso nunca fue una mentira. Entonces, ¿por qué vendiste el coche que compré para mi madre? ¿Por qué te reúnes en secreto con mi padre desde hace más de un año? ¿Por qué sigues firmando mi nombre en documentos que nunca he visto? La cara de Sofía se endureció, la vulnerabilidad fingida desvaneciéndose como la niebla de la mañana. ¿Qué esperabas? Espetó. Que me enamorara genuinamente de alguien tan ordinario como tú. Eres aburrido, Diego, predecible. La única cosa interesante sobre ti es tu cuenta bancaria. Diego retrocedió como si lo hubieran abofeteado físicamente. Y mi cuenta bancaria es la única razón por la que mi padre regresó también. ¿No es así? Manuel al menos tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Las cosas son complicadas, hijo. No, no lo son, respondió Diego, su voz más firme ahora. En realidad, son bastante simples. Quiero que ambos se vayan de mi casa. Ahora. No puedes hablar en serio, respondió Sofía, su tono suplicante nuevamente. ¿Dónde se supone que iremos? Eso no es mi problema. Pero si no se han ido en una hora, llamaré a la policía y presentaré cargos formales por fraude y robo. No tienes pruebas que se sostengan en un tribunal, intentó Manuel, su voz transmitiendo una confianza que sus ojos no reflejaban. Tengo la grabación de ustedes dos discutiendo explícitamente cómo me están robando. Tengo firmas falsificadas. Tengo documentos de inversión fraudulentos. Tengo más que suficiente. Y eso es solo lo que he descubierto en un día. Imaginen lo que un investigador financiero profesional encontrará cuando realmente comience a excavar. Sofía y Manuel intercambiaron miradas de pánico genuino. Te arrepentirás de esto, dijo Manuel mientras se dirigía a la puerta, lanzando amenazas como un villano en una mala película. Estás eligiendo a esa vieja amargada sobre tu propia familia. No, respondió Diego con tranquila dignidad. Estoy eligiendo a la familia que nunca me mintió sobre la familia que sí lo hizo. Después de que se fueron, Diego y yo nos sentamos en su sala de estar, procesando lo que acababa de suceder. La casa se sentía diferente de alguna manera, más vacía, pero más limpia, como si una fiebre finalmente hubiera remitido. Sigo pensando que debería sentirme más enojado, dijo Diego, mirando sus manos, pero mayormente solo me siento vacío. Eso es normal. La traición es complicada. ¿Traición? Reflexionó Diego. No se trata solo del dinero. Se trata de la confianza y el amor y todas las cosas que pensabas que eran reales. ¿Cómo confiaré en alguien de nuevo? ¿Cómo sabré si alguien me ama por mí o por mi cuenta bancaria? No lo sabes con certeza, pero no puedes dejar que su traición te convierta en alguien que tiene miedo de amar o confiar nunca más. Eso sería dejar que ganen dos veces. Mientras nos sentábamos juntos en la tranquila casa, me di cuenta de que, aunque habíamos perdido a Manuel y Sofía, habíamos ganado algo más valioso, la verdad. Y a veces la verdad es el regalo más caro que puedes dar a alguien, pero también el más necesario. Los días siguientes transcurrieron en un borrón de consultas legales, auditorías financieras e informes policiales. El abogado de Diego, Javier Moreno, recomendó involucrar a las fuerzas del orden inmediatamente, ya que la evidencia de robo sistemático era abrumadora y las cantidades involucradas cruzaban el umbral hacia delitos graves. Necesitamos movernos rápidamente, explicó el abogado durante nuestra reunión en su oficina del centro de Valencia. Los casos de fraude financiero son más fáciles de procesar cuando el rastro está fresco y los perpetradores no han tenido tiempo de ocultar activos o huir de la jurisdicción. Diego todavía estaba reacio a ver a su padre y esposa arrestados, a pesar de todo lo que habían hecho. El niño pequeño dentro de él,
que había esperado 27 años a que su papá volviera a casa. Tenía problemas para aceptar que papá solo había regresado para robarle a ciegas. Siguen siendo mi familia, dijo Diego durante una conversación particularmente difícil. Diego, dije suavemente, dejaron de ser tu familia en el momento en que decidieron robarte. La familia real no hace lo que ellos hicieron. La investigación reveló el alcance completo de la operación de Manuel y Sofía. No solo habían estado robando a Diego. Habían estado ejecutando múltiples pequeñas estafas por toda la ciudad, aprovechándose de personas solitarias que buscaban amor o conexiones familiares. Diego era su mayor éxito, pero no era su única víctima. La policía encontró evidencia de que Manuel había estado usando identidades falsas y documentos falsificados durante años, moviéndose de ciudad en ciudad cuando sus esquemas se desmoronaban. El detective Miguel Torres nos mostró una carpeta gruesa llena de denuncias similares de toda España. Es un depredador en serie, explicó Torres. Busca personas vulnerables, generalmente aquellas con dinero pero hambrientas de conexión emocional, y las explota sistemáticamente. Sofía tenía un historial criminal más corto, pero mostraba un talento para la manipulación emocional que la convertía en la pareja perfecta para las estafas financieras de Manuel. Son un equipo, explicó el detective Torres. Manuel identificaría objetivos ricos y solitarios, y Sofía se acercaría a ellos emocionalmente mientras Manuel manejaba el lado financiero. Han estado trabajando juntos durante al menos 3 años antes de que apuntaran a su hijo. El cronograma me revolvió el estómago. Sofía no se había enamorado de Diego y luego sido corrompida por Manuel. Había sido parte del plan desde el principio, interpretando un papel diseñado para hacer a Diego vulnerable a la manipulación de su padre. ¿Y qué hay de la familia de Sofía? Pregunté. Los Vega. ¿Son realmente sus padres? El detective Torres negó con la cabeza. Actores contratados para la boda. Sofía Vega ni siquiera es su nombre real. Su verdadero nombre es Alejandra Gómez. Tiene 3 identidades anteriores que conocemos, y probablemente más que no hemos descubierto aún. En una semana, tanto Manuel como Sofía fueron arrestados. Las noticias locales recogieron la historia, pintando a Diego como un empresario exitoso que había sido victimizado por su propia familia. La atención no era bienvenida, pero necesaria. Animó a otras víctimas a presentarse y ayudó a construir un caso más sólido contra los perpetradores. Diego luchó con la cobertura mediática, sintiendo como si su tragedia privada se hubiera convertido en entretenimiento público. Todo el mundo va a pensar que soy un idiota, dijo después de un reportaje de noticias particularmente sensacionalista. Que piensen lo que quieran. Respondí, las personas que importan conocen la verdad. ¿Eras un hijo y esposo amoroso que fue aprovechado por criminales profesionales? El proceso legal avanzó más rápido de lo que esperaba. Tanto a Manuel como a Sofía se les ofrecieron acuerdos de culpabilidad en lugar de enfrentar un juicio. Probablemente porque sus abogados sabían que la evidencia contra ellos era abrumadora. Sofía aceptó rápidamente el acuerdo. Evidentemente esperando una sentencia más indulgente, Manuel inicialmente se resistió, insistiendo en su inocencia a pesar de la montaña de evidencia. Solo estaba ayudando a mi hijo a manejar sus finanzas, declaró durante una audiencia preliminar. Es un malentendido, no un crimen. El juez, un hombre mayor con cejas pobladas y cero tolerancia para tonterías, no quedó impresionado. Señor Rodríguez, tenemos grabaciones de audio de usted discutiendo explícitamente cómo estaba robando a su hijo. Esto difícilmente califica como un malentendido. Eventualmente, enfrentado a la posibilidad de una sentencia mucho más larga si el caso iba a juicio completo. Manuel también aceptó un acuerdo de culpabilidad. Manuel recibió 18 meses de prisión. Sofía recibió 12 meses, y ambos fueron condenados a pagar restitución. Diego pudo recuperar aproximadamente 45.000 euros del dinero robado a través de decomiso de activos y cuentas bancarias congeladas. No se trata del dinero, dijo Diego cuando se anunció el acuerdo final. 45.000, 20.000, 5.000. No importa. Lo que importa es que fui lo suficientemente estúpido como para dejarles hacer esto. No fuiste estúpido. Tenías esperanza. Y la esperanza no es un defecto de carácter. No lo es. Tal vez ser más suspicaz.
más cínico, me habría salvado de todo esto. Y también te habría salvado de experimentar alguna vez amor real o confianza o conexión familiar. Diego, no puedes dejar que su traición te convierta en alguien que tiene miedo de abrir su corazón. La parte más difícil no fue el dinero o los procedimientos legales. Fue ver a Diego luchar con su sentido de identidad. Había construido su vida adulta en torno a la creencia de que era inteligente, exitoso y capaz de buen juicio. Descubrir que había sido manipulado tan completamente sacudió su confianza de maneras que llevaría tiempo reconstruir. ¿Cómo sé si mis decisiones comerciales son sólidas? Y preguntó una noche. ¿Cómo sé si estoy tomando buenas decisiones o solo teniendo suerte? Tal vez no soy tan inteligente como pensaba. Diego, construiste una empresa multimillonaria desde cero. Creaste algo valioso que mejoró la vida de las personas y te hizo rico en el proceso. Eso no sucede por accidente y no le sucede a personas estúpidas. Pero no pude ver a través de mi propia esposa y padre, porque los amabas, y el amor nos hace vulnerables. Eso no es un error en tu personalidad, es una característica. La capacidad de amar profundamente es lo que te hace humano. Lentamente, muy lentamente, Diego comenzó a sanar. Los bordes afilados de la traición se suavizaron en aceptación, y la aceptación gradualmente se transformó en sabiduría. Comenzó a dormir mejor, a reír más, y a hacer planes para un futuro que no incluía a personas que lo veían como una oportunidad financiera en lugar de un ser humano. 3 meses después del arresto de Manuel y Sofía, Diego y yo estábamos cenando en su casa. Solo nosotros dos, como solía ser antes de que su vida se convirtiera en una advertencia sobre confiar en las personas equivocadas. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Diego, enrollando pasta en su tenedor. Sigo esperando echarlos de menos. La idea de cenas familiares, tener gente alrededor, toda esa dicha doméstica que pensé que quería. Y los extrañas, ¿no? Esto se siente más como familia que cualquier cosa que tuviéramos cuando ellos estaban aquí. Sin preguntarme sobre agendas ocultas, sin caminar de puntillas, sin preocuparme por lo que realmente quieren de mí. Eso es porque esto es real, dije. Sin actuación, sin manipulación, sin motivos ocultos. Solo nosotros. Lamento no haberte escuchado antes. No estabas listo para escucharlo, y eso está bien. A veces tenemos que aprender las cosas por el camino difícil, incluso cuando la matrícula cuesta decenas de miles de euros. Diego sonrió. Una sonrisa real, no las forzadas que había estado usando durante meses. Aún así, tratemos de no hacer de las lecciones de vida caras una tradición familiar. Ambos nos reímos, y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, la casa de Diego volvió a sentirse como un hogar en lugar de una escena del crimen que casualmente tenía muebles. 6 meses después, Diego y yo nos encontramos sentados en el juzgado para la audiencia final de restitución. Manuel y Sofía habían cumplido sus sentencias y estaban siendo liberados, pero el proceso legal requería una última reunión para finalizar los acuerdos financieros. Los vi entrar en la sala del tribunal vistiendo monos naranjas y esposas, luciendo más pequeños y más ordinarios de lo que habían sido cuando dominaban la vida de Diego. La prisión había despojado su pulido y confianza, revelándolos por lo que realmente eran criminales de poca monta que habían tenido suerte con un objetivo particularmente confiado. Diego se sentó a mi lado, su rostro calmado pero alerta. El hombre roto que había descubierto la traición de su familia había sido reemplazado por alguien más fuerte y más sabio, aunque el proceso de llegar allí había sido doloroso de presenciar. Todos de pie para la honorable jueza Patricia Chen, anunció el alguacil. La audiencia fue breve y práctica. Manuel y Sofía ya habían cumplido sus sentencias. La mayor parte de la restitución había sido pagada, y todos solo querían cerrar este capítulo y seguir adelante con sus vidas. Señor Rodríguez, la jueza Chen se dirigió directamente a Diego. Ha recuperado aproximadamente el 60% de los fondos robados a través de diversos mecanismos legales. La cantidad restante ha sido considerada incobrable. ¿Tiene algo que le gustaría decir antes de que cierre este caso? Diego se puso de pie, y por un momento me preocupé que pudiera decir algo de lo que se arrepentiría. Pero cuando habló, su voz era firme y reflexiva. Su señoría no necesita una disculpa de los acusados,
y no necesito que expliquen sus acciones. Entiendo lo que hicieron y por qué lo hicieron. Lo que quiero es que esta experiencia ayude a otras personas a evitar ser victimizadas por esquemas similares. Se volvió ligeramente para mirar a Manuel y Sofía. Espero que ambos encuentren una mejor manera de vivir sus vidas en el futuro. No por mi bien, sino por el vuestro. La dignidad en su respuesta me hizo sentir orgullosa. Diego había aprendido a separar su enojo por sus acciones de su esperanza de redención, una distinción madura que mostraba cuánto había crecido a través de esta prueba. Después de la audiencia, Diego y yo salimos del juzgado hacia la brillante luz del sol de la tarde. Los reporteros que habían seguido la historia inicialmente se habían mudado a otros escándalos, y éramos solo 2 personas caminando por los escalones del juzgado, habiendo sobrevivido a su propio huracán personal. ¿Cómo te sientes?, pregunté cuando llegamos al estacionamiento, aliviado, como si finalmente pudiera cerrar ese capítulo y comenzar a escribir uno nuevo. Diego hizo una pausa junto a su coche. ¿Sabes qué es extraño? Sigo esperando sentirme más amargado por todo el asunto. ¿Qué sientes, en cambio? Agradecido, supongo. Agradecido de que descubrí la verdad antes de que pudieran llevarse todo. Agradecido de tenerte para ayudarme a superarlo. Agradecido de haber aprendido la diferencia entre las personas que te aman y las personas que aman lo que puedes hacer por ellas. ¿Y cuál es la diferencia? Diego pensó por un momento. Las personas que te aman quieren que seas feliz y exitoso. Las personas que aman lo que puedes hacer por ellas quieren que seas útil y generoso. El primer grupo celebra tus victorias. El segundo grupo calcula cómo pueden beneficiarse de ellas. Esa es una pieza de sabiduría duramente ganada, del tipo más caro. Diego sonrió. Pero quizás también la más valiosa. Condujimos a casa juntos, pasando por el café donde Manuel y Sofía solían reunirse, pasando por el barrio donde Diego creció sin un padre, pasando por todos los lugares donde esta historia se había desarrollado, pero en lugar de sentir que estábamos conduciendo a través de una escena del crimen, se sentía como si estuviéramos dejando atrás el pasado y dirigiéndonos hacia algo mejor. ¿Qué quieres hacer para cenar? Pregunté mientras entrábamos en el camino de entrada de Diego. En realidad, estaba pensando en cocinar. Ha pasado tiempo desde que hice tu paella favorita, la que tiene azafrán extra y calamares. Suena perfecto. Mientras entrábamos juntos a la casa, Diego puso su brazo alrededor de mis hombros en un gesto que se había vuelto natural nuevamente después de meses de reconstruir la confianza y la conexión. Oye, mamá. Sí, gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando estaba siendo terco y estúpido sobre todo. Eso es lo que hace la familia real, cariño. Nos quedamos incluso cuando es difícil. Decimos la verdad incluso cuando duele. Y nos protegemos mutuamente de las personas que quieren hacernos daño, incluso cuando esas personas se supone que también son familia. Especialmente entonces, asintió Diego, la comprensión finalmente asentándose en sus huesos como conocimiento que nunca lo abandonaría. Creo que lo entiendo ahora. La familia no se trata de sangre o matrimonio o documentos legales. Se trata de quién aparece cuando las cosas se ponen difíciles y quién sigue ahí cuando los tiempos difíciles han pasado. Mientras preparábamos la cena juntos, hablando y riendo como lo habíamos hecho cuando Diego era joven, me di cuenta de que habíamos ganado algo precioso de esta terrible experiencia. Habíamos aprendido que nuestra familia, por pequeña que fuera, podía sobrevivir a cualquier cosa mientras fuéramos honestos el uno con el otro y estuviéramos dispuestos a luchar por lo que importaba. Manuel y Sofía habían enseñado a Diego dolorosas lecciones sobre confianza y traición, pero también le habían enseñado algo valioso sobre resiliencia y recuperación. Había sobrevivido a sus peores intenciones y salido más fuerte del otro lado. Podríamos ser más pequeños de lo que Diego alguna vez esperó, pero éramos genuinos. Y a veces ser genuino vale más que ser grande. A veces tener una persona que realmente te ama es mejor que tener 10 personas que te ven como una oportunidad. Diego había aprendido a distinguir la diferencia, y ese conocimiento lo protegería por el resto de su vida. No está mal para una familia que había comenzado con solo una madre y su hijo, sobrevivido al abandono y la traición, y emergido con su amor mutuo intacto y más fuerte que nunca. La historia no estaba terminando.
Solo estaba comenzando un nuevo y mejor capítulo.